La introducción teórica, los datos personales del sujeto, la demanda, la prueba Illinois de habilidades psicolingüísticas que se corresponden con el ITPA, los resultados, los diagnósticos, las pautas de intervención, las conclusiones, las referencias bibliográficas y algunos anexos. Comenzamos con la introducción teórica. Lo primero que tenemos que saber es qué es la ataxia. Pues es una alteración motora que se caracteriza por la falta de coordinación de los movimientos de los músculos voluntarios. Esta descoordinación va a afectar tanto a la marcha como a las extremidades, como a los movimientos oculares y al habla. Es importante saber que la ataxia no es una enfermedad, sino que es un síntoma inicial que puede llegar a provocarla, es decir, puede llegar a provocar una enfermedad o puede combinarse con otros síntomas. El primer síntoma que aparece es los temblores, son los temblores. Nuestro sujeto lo que presenta es una ataxia cerebelosa. ¿Pero qué es la ataxia cerebelosa? Pues, según Medicine Plus, se corresponde con un movimiento repentino de carácter muscular que se produce de manera descoordinada, causada por una enfermedad o una lesión en el cerebelo, que el cerebelo es el que se encarga del movimiento muscular. Esta enfermedad tiene diversas causas. Vale, pues las causas más comunes son tumores, infecciones, traumatismos, sustancias nocivas, hemorragias o por enfermedades autoinmunes como por ejemplo la esclerosis múltiple. Vale, al ser una afectación del cerebelo también repercute en el lenguaje. En concreto, nuestro niño tiene una disartría que está provocada por una pérdida de la articulación de las palabras con normalidad. Por ello, su habla va a ser entrecortada e irregular, aunque no afecta a la comprensión. Cabe destacar que la disartría viene dada por un problema en el control de los músculos que se encargan del habla. Por otro lado, hemos tratado de centrarnos en observar tanto la afectación de nuestro niño con la memoria visual como con la memoria fonológica, que ambos se corresponden con su tipo de memoria a corto plazo, aunque la única diferencia que tienen es que la memoria fonológica puede llegar a estar en la memoria a largo plazo. La memoria visual es un almacenamiento de la información que proviene de la vista, como por ejemplo ver las imágenes, las palabras. Está implicada en los procesos de aprendizaje tanto de la lectoescritura y nos ayuda también a reconocer las palabras y descodificar el significado de lo que estamos leyendo. Por otro lado, la memoria fonológica, que también recibe el nombre de memoria de trabajo fonológico, permite el procesamiento de un conjunto de palabras. Está dividida según el modelo propuesto por Badel y Hitz en 1914, está dividida en dos componentes, en el almacén fonológico y el mecanismo de control articulatorio. Datos personales. Juan tiene 7 años, es un chico y vive con su madre y padre, con los que tiene una relación fantástica. Su nivel socioeconómico es medio. Su diagnóstico ataxia cerebelosa. Evolución y curso clínico. El paciente acude a la unidad de neonatología a los 13 meses, donde observan que tiene una curva ponderostatal y desarrollo psicomotor normal. Al año y 3 meses remitido a pediatría general. Debido a dificultades en la marcha, le realizan una exploración donde observan que tiene un temblor generalizado con marcha atáxica. El juicio clínico es marcha atáxica a estudio. Al año siguiente, el niño muestra una evolución lenta, sigue con temblor y necesita apoyos. El juicio clínico es ataxia con atrofia cerebelosa. Cada 6 meses acude a pediatría general para ver su evolución. Entre los 4 y 5 años va adquiriendo independencia. En la marcha recibe logopedia, sigue en atención temprana y en revisiones. A los 6 años hay menos caídas, sigue en logopedia, habla lenta con alguna dislalia. A los 6 años y 9 meses es dado de alta en atención temprana. Asiste a fisioterapeuta particular, logopeda, psicopedagogos, fútbol, no usa férulas, sigue en revisiones de rehabilitación y ya no tiene bastones, temblor leve y dismetría en ambas manos. Marcha con aumento la base, disartria leve y habla escándida. Demanda. Se ha solicitado la evaluación de Juan por parte de su madre, debido a que su rendimiento escolar es menor y de acuerdo con la maestra de clases particulares podría tener dificultades respecto a la memoria visual y fonológica, que estarían causadas por la ataxia. Para responder a la demanda de estos padres, previo consentimiento informado, se le aplicó al niño la prueba Illinois de habilidades psicolingüísticas, que tiene una duración de 60 minutos y está diseñada para niños de entre 3 y 10 años.
Esta prueba era una batería enfocada en el lenguaje, que siguiendo el modelo de comunicación de Osgood, consta de 3 dimensiones: procesos lingüísticos, niveles de organización y canales de comunicación. A partir de las primeras revisiones de la IPA, se creó la IPA 3, con 12 subpruebas que miden lo que se explica a continuación. Analogías. Mide la habilidad de completar una frase identificando las relaciones entre las palabras. Vocabulario oral. La habilidad para identificar palabras presentadas oralmente. Cierre morfosintáctico. Completar un enunciado formado de manera parcial al aplicar una palabra que sea gramaticalmente correcta. Enunciado sintáctico. Repetir enunciados sin coherencia semántica, pero sintácticamente correctos. Eliminación de sonido. Segmentar palabras en unidades fonémicas más pequeñas y emitir el sonido que queda tras eliminar una parte de la palabra original. Pares mínimos. Aprender y luego repetir una serie de palabras que riman. Secuencias de enunciados. Entender el significado de enunciados escritos y las relaciones entre ellos. Vocabulario escrito. Relacionar adjetivos con sustantivos apropiados para crear frases significativas al escribir. Decodificación visual. Pronunciar palabras que contienen un elemento irregular, letras que no se pronuncian o un patrón ortográfico poco común. Decodificación de sonido. Pronunciación de pseudopalabras fonéticamente regulares. Ortografía visual. Escribir con la ortografía correcta los compuestos irregulares de las palabras. Y por último, ortografía fonética. Escribir con la ortografía correcta las pseudopalabras fonéticamente regulares. Un valor muy importante en la IPA 3 son los compuestos o cocientes, que básicamente representan los constructos principales que se evalúan en la prueba y que se pueden clasificar en 2 categorías diferentes, los globales y los específicos. En los compuestos globales pertenecen, primero, el cociente lingüístico, que mide la competencia general con la que cuenta el niño, tanto a nivel del lenguaje oral como del lenguaje escrito. Se considera el mejor índice de su habilidad para procesar la información verbal que se le presenta, hablada o escrita. Segundo, el cociente del lenguaje oral, que evalúa la capacidad del niño para comunicarse con los demás mediante el habla. Esta engloba habilidades vinculadas con la semántica, la gramática y la fonología. Y tercero, el cociente del lenguaje escrito, donde se mide la comprensión de lectura, el vocabulario escrito, la fonética y la ortografía. Por otro lado, los compuestos específicos contienen el cociente de morfosintaxis, que mide tanto la formología, o sea, cómo el niño forma palabras, como la sintaxis, es decir, cómo forma enunciados completos. En una palabra, su competencia gramatical. El cociente de fonética, donde se evalúa la habilidad para identificar y manejar los sonidos dentro de una palabra. El cociente de identificación de palabras, que mide la aptitud del niño para pronunciar las palabras utilizando el análisis fonémico y estructural y también su memoria. Además, el cociente de procesamiento o visión símbolo, que se relaciona con la habilidad para identificar y acordarse de patrones de escritura irregulares cuando hablan y cuando escriben. El cociente de compresión, el cual está relacionado con la compresión lectora y la expresión escrita. El cociente de procesamiento sonido-símbolo, que básicamente evalúa si el niño es capaz de hacer la compresión grafema-fonema tanto en el lenguaje oral como escrito. El cociente de semántica, que tiene que ver con los conocimientos del niño en cuanto al vocabulario. Y, por último, el cociente de ortografía, que mide la capacidad para escribir palabras correctamente. A continuación, hay que recalcar que la IPA 3 incluye 4 tipos de puntuaciones, que son las siguientes. Primero, las puntuaciones naturales. Se trata de la suma de los ítems correctos en una subprueba. No obstante, estos puntajes no cuentan con gran valor clínico y por lo tanto se utilizan sobre todo para operaciones estadísticas. Segundo, las puntuaciones estándar. Este tipo de puntuaciones es el más representativo del rendimiento del niño en una subprueba. El puntaje natural se transforma en puntaje estándar en base de una tabla y de esta manera se posibilita la comparación entre distintas subpruebas. Tercero, los cocientes de los compuestos. Se trata del total de las puntuaciones estándar de las subpruebas que forman un compuesto. A continuación se convierte en un cociente a través de una tabla. Y por último son los percentiles. Los percentiles representan el porcentaje de la muestra de estandarización cuyas puntuaciones son iguales o se sitúan por debajo de una puntuación concreta. Los resultados obtenidos se recopilan en la siguiente hoja de resultados, donde se muestran todas las puntuaciones correspondientes a las 12 subpruebas realizadas y a los compuestos tanto globales como específicos de la prueba. Lo más importante son los cocientes de los compuestos para poder así conocer de una forma más general el rendimiento que ha tenido el niño durante la prueba. En relación a ello, se ha obtenido que los compuestos globales, lingüístico y lenguaje oral, se encuentran muy por debajo del promedio, mientras que el lenguaje escrito es deficiente.
Acerca de los compuestos específicos, la semántica y la ortografía son muy deficientes, junto con la comprensión y el procesamiento sonido-símbolo, que son solamente deficientes. Por otro lado, la morfosintaxis, la fonética, la identificación de palabras y el procesamiento de visión-símbolo se encuentran todos dentro del promedio. En cuanto a los percentiles, podemos destacar que tanto en semántica como en ortografía el niño se encuentra en el percentil 1, lo que quiere decir que el 1% de los sujetos obtienen puntuaciones por debajo de 9, y esto significa que el niño se encuentra por debajo de la media. No obstante, en la identificación de palabras se encuentra en el percentil 73, quedando por encima de la media y dejando al 73% de los sujetos que obtienen una puntuación de 23 por debajo, además de que en morfosintaxis se encuentra en el percentil 58, dejando por debajo al 58% de los sujetos que obtienen una puntuación de 21 y encontrándose alrededor de la media. Respecto a las demás puntuaciones percentiles en los compuestos restantes, se puede decir que todos se encuentran muy por debajo de la media, pero los más significativos son los ya mencionados. Acerca del diagnóstico, tras analizar los resultados del test, hemos detectado que el niño podría tener afectado moderadamente la memoria fonológica, debido a que el conocimiento de los sonidos que se usan en el habla se encuentran dentro de la normalidad, pero tiene problemas al aplicar reglas de conversión fonema-grafema. En relación a la memoria visual, hay probabilidades de que se encuentre ligeramente afectada debido a la dificultad que tiene al recordar secuencias de letras y la identificación de palabras, además de presentar problemas leves en la codificación, el almacenamiento y la recuperación de representaciones del procesamiento de la información. Por otro lado, la ortografía parece estar alterada significativamente, puesto que le cuesta bastante escribir palabras correctamente, lo que podría relacionarse con la pérdida de coordinación muscular, propia de la ataxia cerebelosa. Actividad 1. Los objetivos contenidos los podéis ver en la tabla. Entre ellos trabajaremos la ortografía, la escritura y la conversión fonema-grafema. El procedimiento es el siguiente. El niño tiene que seleccionar en el POPI los objetos que se escriben con C, S y Z, además de escribirlo en una hoja. Juan, tiene que señalar los objetos que se escriban con Z de la primera fila. ¡Vamos! Mariposa no, manzana no, cécalo no, título no, zanahoria sí, Muy bien. Colócalo en el POPI. hamburguesa no. Muy bien. 2. Los objetivos contenidos se encuentran en la tabla. Entre los contenidos, campo semántico, reconocimiento visual de elementos, motricidad fina y articulación de fonemas y palabras. El niño tiene que identificar los objetos que sirven para cada acción. Juan, ¿cuál sirve para limpiar? Ponlo en el POPI. Venga. Empezamos por la primera fila. El primero para limpiar. El primero no, Muy bien. La segunda fila, aquí, ¿qué posición es? 1, 2, 3 y 4. 3 y 4. Actividad 3. Los objetivos y contenidos se encuentran en la tabla. Entre los contenidos, comprensión lectora, motricidad fina y lectura. El niño tiene que leer y seleccionar los objetos que aparecen en las diferentes narraciones, inventadas por la persona adulta. Por ejemplo, para salir al bosque necesitamos coger un bus y un mapa. En conclusión, resulta que el bajo rendimiento de Juan podría estar provocado por las consecuencias de la ataxia cerebelosa, ya que parece haber una relación entre el problema motriz de la ataxia y las dificultades del niño en la ortografía. Ahora bien, no se puede sostener que hay relación causal entre el déficit en la memoria fonológica y visual y la ataxia. Lo cierto es que se debería profundizar más en otros aspectos como los factores neurológicos.